cuando todos somos pues chiquitos, todos dibujamos y todos somos excelentes dibujantes. Pues es decir, todo el rato todo lo expresamos por medio del dibujo. Entonces, pues yo nunca dejé de hacerlo, la verdad. Obviamente, como a los 15 años, empecé a tomármelo más en serio, empezó a tomármelo como una herramienta para expresar como mi cosmogonía, como lo que me definía, mis pensamientos, una cosa muy de adolescencia, y esa era como mi herramienta. En el 2005, 2004, 2005, cuando yo tenía 25 años, comenzó pues como una fase diferente en el dibujo porque eh, dejé de volverlo completamente personal. Era, pues yo antes, desde los 15 años, dibujaba, pero como mucho para mí, como para expresar mis cosas más íntimas, eh, pero nunca lo compartía. Aunque yo creo que tenía muchas ganas como de compartirlo, pero digamos que en el 2005 con la plataforma, con las plataformas pues en internet como Flickr, se dio como una oportunidad para uno poder autopublicarse o publicar eh, pues su trabajo o sus cosas en general. Entonces, digamos que ahí nació una nueva fase en el tema del dibujo en mi vida, porque pues comencé a compartirlo y ahí comenzó una época pues como de respuesta y de feedback por parte de la gente que lo miraba muy interesante, y digamos que esas respuestas que yo recibía de las personas le dieron mucho más aliento a que yo siguiera dibujando y que siguiera publicando lo que iba sintiendo, porque resulta que había cierta cantidad de gente que resonaba con las cosas que yo ponía y me lo agradecían mucho. Entonces ahí comenzó como una época bien importante en el dibujo. Bueno, digamos que ese estilo propio que tengo sale como de una necesidad un poco primaria y afanada de no dejar escapar lo que estoy sintiendo o la emoción que estoy teniendo o el pensamiento o el sentimiento que me está abordando. Entonces, digamos que en ese libro, esa línea que utilicé es una línea supremamente simple, limpia, como un poco desaliñada, un poco como sin pretensiones grandes en el dibujo. eh, Puede parecer a veces deforme, a veces pues no cumple con muchos cánones de dibujo realista, por ejemplo, pues o sea, hay perspectivas mal hechas, algunas, eh, distorsiones o deformidades o cambios del personaje de una viñeta a otra. Mm, digamos que no es que ese estilo hubiera nacido intencionalmente, creo que fue un hallazgo que se fue construyendo a medida que yo iba sintiendo las cosas y simplemente quería solucionarlas en un dibujo lo más fácil y rápido posible, porque si me ponía como a ponerle muchas sombras o mucho raciocinio al dibujo, se me escapaba un poco lo que quería expresar. Yo decidí hablar de este tema que pues no es un tema muy común en la literatura. Pues digamos que obviamente hay muchos libros al respecto, pero pues digamos que son eh, ciertos tratados de psicología o de psiquiatría, no sé, pero pues no es un tema que se toque mucho en otro tipo de literatura.
Yo decidí hablar de ese tema por varias cosas. Digamos que primero por una necesidad personal, porque pues yo sufrí de ataques de pánico, no solamente de ataques de pánico, sino de un trastorno de pánico cuando estaba adolescente, cuando tenía 17 años. Y digamos que ese, ese sufrimiento o ese padecimiento marcó un hito muy importante en mi vida. Eh, digamos que dividió mi vida en dos. Eh, fue muy fuerte y digamos que cuando yo pude salir de esos ataques y de ese trastorno, siempre quedé como con una cosita, como con una intención de poderlo compartir a la gente porque creía que podía ser útil para algunas personas. Digamos que en esa época, que fue 1997, no teníamos un internet tan al alcance de la mano, eh, y eran temas que se hablaban muy poco, creo que nunca había escuchado al respecto de eso, y a uno ni siquiera se le ocurría ir a una biblioteca o a una librería a buscar un título que se llame ¿qué estoy sintiendo tan raro? o siento una cosa muy rara y no sé qué es, o tengo mucho miedo pero no sé a qué y no me deja vivir. Entonces, digamos que en esa época no había muchísimo material, no había, bueno, para mí no había, o sea, eh, que hablara sobre ese tipo de cosas como emocionales, como, no sé, cosas que ocurren en el interior de nuestra mente. Y yo quedé como muy impresionada como con lo que viví y siempre quise como poder agrupar todas las experiencias que tuve mientras lo sufrí y volverlo un material de ayuda o de alguna forma de información más desmenuzada y más a la mano y más divertida o más fácil de leer que la literatura que se encuentra al respecto. 20 años después, en el 2017, eh, retomo esa intención debido a que estaba en México viviendo y estaba haciendo un diplomado de novela gráfica y pues nos dijeron pues en parte del diplomado que hice, o sea, en algún momento nos dijeron para poder cumplir este diplomado tenemos que hacer una novela gráfica o entregar un buen pedazo, un buen trozo como de una novela gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser el tema de ustedes? Entonces, en ese momento me pareció como el momento perfecto para retomarlo. Sobre todo porque una de las consecuencias que trae haber vivido un trastorno de pánico es la agorafobia y el miedo como a salir de casa. Y para mí salir a vivir a un lugar diferente como México, yo toda la vida he vivido en Colombia, para mí atreverme a salir pues a vivir en otro país, en otra ciudad, era un desafío completamente enorme a nivel mental. Así hubieran pasado 20 años, así hubieran pasado 15 años después de haberme recuperado de este trastorno de pánico. Digamos que ese era un miedo que toda la vida me acompañó. Entonces, cuando logré dar el paso e irme a vivir a otra ciudad, a Ciudad de México, que además es tan inmensa, tan multitudinaria, estaba como a flor de piel el tema de que me volviera a dar un ataque de pánico, de que me pudiera volver como a sentir esas angustias.
Entonces me pareció el momento perfecto como para tomarlo de frente, tomar el tema de frente. Me sentía vulnerable en esa ciudad. Eh, entonces, como que aproveché esa vulnerabilidad y esa sensibilidad que tenía como de estar allá sola, nueva, en un lugar diferente, eh, para volver a recrear, pues para recrear las sensaciones del pánico. Porque incluso en Ciudad de México me volvió a dar, me dieron 2 ataques de pánico luego de más o menos 10 años de que no me volvieran a dar ataques de pánico. Entonces lo aproveché muchísimo, o sea, fue muy angustiante, lo sufrí, pero fue perfecto para hacer como una inmersión y recordar lo que sufrí o lo que viví hace 20 años, hacía 20 años, en el 97. Sientes un miedo eh, absurdo, o sea, un miedo que te sobrepasa, un miedo que te domina, un miedo por donde ni siquiera la razón te pues ni siquiera la razón entra. Es un miedo que yo describo que aparece en el pecho, es una angustia eh, muy fuerte. Mm, digamos que a nivel mental eh, tienes un desorden con tus pensamientos, sientes o piensas que tu alrededor comienza como a perder algo de la realidad que conoces. No es una alucinación, eh, pero, pero comienza como a molestarte y a incomodarte la realidad a nivel mental. A mí me pasaba que me molestaban más los sonidos, me molestaban los olores, eh, me ponía hipersensible con el entorno, como que me molestaba, como que se volvía un poco inhóspito, se volvía mmm, raro. No es que cambiara de forma o de color o de, no sé, de figuras o vieras cosas diferentes, pero de alguna forma sí pues yo sentía que cambiaba de textura, como que ya no era lo normal, lo cotidiano, sino que te incomodaba. Era como si fuera, como si tuviera una textura que te hería, ¿cierto? Eh, también a nivel mental sientes una confusión absoluta por pensar ese tipo de cosas. ¿Qué es esto? ¿Cómo así que a mí la realidad y la cotidianidad me está afectando? ¿Por qué? Porque tienes un miedo enorme y no sabes a qué. Entonces tú crees que es a tu entorno, a tu alrededor. Porque es que cuando entra el pánico, cuando entra ese miedo, no hay una alarma, no hay algo real que te haya detonado ese miedo, como, no sé, un tigre que se te entró a la casa, como un terremoto como muy fuerte o como un incendio o una de esas situaciones reales que nos ponen alerta o un accidente de tránsito que nos ponen alerta y que nos ponen en ese estado de miedo y de pánico, que es una reacción natural completamente útil para poder saber si hay que huir, si hay que enfrentarlo o si nos dejamos morir, no sé, si nos dejamos ahí. Entonces, digamos que esa es la sensación que tú estás sintiendo. Es como si hubiera habido un accidente de tránsito o como si se te hubiera metido un oso gigante a tu casa, estés en peligro total, pero la verdad es que no hay ninguno de esos estímulos externos, sino que no está pasando nada.
Entonces es ese entorno al que le echas, digamos que la culpa, por decirle de alguna forma, porque como no está pasando nada, tú dices, pero ¿qué es esto? O sea, entonces te da miedo tu entorno, te da miedo tu normalidad, te da miedo lo que siempre te ha acompañado. Y sentir que eso te está dando miedo, o sentir que la nada te está produciendo un sentimiento de pánico y de miedo tan intenso, te confunde terriblemente, terriblemente. Y te hace pensar que te estás volviendo loco, que vas a enloquecer, que vas a perder la cordura, o que te vas a morir. Digamos que a mí, en mi caso, no me daba esa sensación, ese miedo a morir, pero sí sentía un profundo miedo a perder la locura, a perder la cordura, perdón. Eh, entonces, ahí entran otras cosas. Empiezas a sentir, digamos que eso es simultáneo, lo que vas sintiendo mentalmente con lo que va pasando físicamente en tu cuerpo. Porque como es un disparo de miedo, eh, bueno, a nivel mental y a nivel químico en el cerebro están ocurriendo un montón de cosas con la adrenalina, con la noradrenalina, pero a nivel físico esas sustancias están creando unas respuestas en tu cuerpo como taquicardia, como todo lo que te da cuando te da muchísimo susto, como cuando vas a conocer a, no sé, tu ídolo, como cuando vas a salir por primera vez con la persona que te gusta exageradamente. Entonces tienes palpitaciones, taquicardia, sudas frío, te hiperventilas, la respiración comienza a volverse como asfixiante, muy corta, eh, puedes temblar del miedo, eh, y empiezas a sentir un vértigo o un mareo tenaz porque pues todo tu cuerpo está alarmado. Y lo que agrava todo, como dije anteriormente, es que no esté físicamente el tigre o el oso o el accidente o el terremoto sucediendo, sino que todo está pasando de un momento a otro porque sí. Entonces, cuando estás sintiendo eso, muchas veces es muy difícil de identificarlo en ese momento porque tú estás metido en una emoción que te domina por completo, en una sensación que se está alimentando todo el rato mentalmente y físicamente, como que ambos se empiezan a alimentar del otro. Bueno, no es una cosa que esté separada, la verdad. Eh, pero digamos que lo que tú estás pensando y sintiendo alimenta un poco más ese miedo y esas reacciones físicas. Y las reacciones físicas también hacen que te confundas más mentalmente, como que tú dices, pero ¿qué es esto? Estoy sintiendo esta taquicardia, estoy sintiendo este temblor, estoy sintiendo esta sudoración, ¿qué es esto? Entonces, creo que es fácil identificarlo, aunque cuando estás metido en ese pánico, es difícil decir esto es un pánico. Eh, por eso creo que es importante buscar sobre el tema y buscar sobre las diferentes emociones. Bueno, con mi libro yo le quiero contar a la gente precisamente cómo identificar un ataque de pánico, cómo es un trastorno de pánico, qué es vivir con un trastorno de pánico, cómo cambia tu calidad de vida un trastorno de pánico, cómo empieza a volverse algo que resolver en todos los planos que vivimos, a nivel laboral, a nivel de pareja,
a nivel familiar, a nivel personal, a todos los niveles. Eh, Porque empieza a influir en cada uno de nuestros mundos, ¿cierto? Entonces, pues mi experiencia fue en la adolescencia y pues yo estaba estudiando. Pero de todas formas, esto aplica para cualquiera a cualquier edad, mejor dicho, pienso yo. Porque pues en cualquier momento nos puede dar este padecimiento. También me parecía importante hablar sobre cómo tratarlo, es decir, yo cuento no solamente cómo lo sentía, lo vivía, cómo eran mis ataques y cómo influía en cada uno de los planos de mi vida, sino también mmm, cómo tratarlo, cómo fue esa búsqueda para salir de esos estados de pánico y de ansiedad tan profundos. Y yo propongo, o no es que proponga, sino que a mí personalmente me funcionó una forma, pero no es la única forma. Yo simplemente pues comparto de una forma muy autobiográfica cómo sucedió en mí, pero pues es una de las formas. Que también me parece importante pues como tocar en literatura y es la visita a un psiquiatra, la toma de medicamentos psiquiátricos y que me parece un tema polémico de alguna forma todavía, porque pues muchos creemos que tomar pastillas, muchos creen que tomar pastillas psiquiátricas es una, una falta de voluntad en el una falta de voluntad o una falta de actitud en la vida, eh, o incluso pues están los conspiranoicos o los conspiracionistas con que pues se inventan las, las enfermedades mentales para poder enriquecer a las farmacéuticas. Bueno, todas esas cosas son para pensar y para leer y para discutir. Pero digamos que yo, como actriz real en mi propia vida, me sirvieron, me sirvió muchísimo y me sigue sirviendo la terapia psiquiátrica, el tratamiento psiquiátrico y las terapias psicológicas. Y bueno, de eso también hablo en el libro. Y también cómo la familia cumple un papel fundamental, la familia y pues todos los cercanos, todos los seres queridos, todos quienes estén cerca de una persona que esté sufriendo de pánico, pues la importancia que tienen para una recuperación o para identificar primero el problema, luego para acompañarlo y luego para una recuperación. Entonces, por eso quise, pues eso es lo que quiero contar con mi libro. Bueno, una persona sin ayuda médica tal vez pueda enfrentarse a un ataque de pánico y superarlo. Mm, a mí me cuesta, pues por experiencia propia, por lo que acabo de contar, me cuesta un poco creer que, que se pueda del todo salir sin esa ayuda psiquiátrica. Pero es algo muy personal. Digamos que yo tengo una condición diferente a la de muchas otras personas. Eh, no es que sea una condición especial, simplemente pues puede que haya muchas personas que sí, que sean más fuertes mentalmente o que no sean tan intensos sus ataques de pánico o tan intensa su sensibilidad o sus desequilibrios químicos en el cerebro, no sé. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, como que depende de cada caso, de cada intensidad, de cada uno de esos desbalances eh, que haya en cada persona.
pero sí es cierto que hay muchos métodos cada vez más para hacerle frente a estas sensaciones y a estos padecimientos. Digamos que, pues pongo de ejemplo, en mi experiencia, el uso de terapias o ejercicios de respiración, meditación. Eh, para mí no hay nada más sedante e instantáneo que lo que genera hacer unos ejercicios muy conscientes de respiración. Hay muchas personas que le tienen a la meditación cierto respeto o cierta distancia, porque a veces pensamos que meditar es un acto que requiere de demasiada concentración y disciplina, y que si no la tenemos nos frustramos y no estamos meditando. Pero creo que hay que tomar la meditación desde otro punto de vista, desde otra óptica, un poquito más compasiva con nosotros mismos, es decir, podemos distraernos, es nuestra mente, o sea, nuestra mente es imparable, sobre todo para los que somos muy ansiosos, y no importa, no importa, es intentarlo, es como cuando vas por primera vez a un gimnasio a ejercitar tu cuerpo, eh, pues no vas a hacer 30 minutos de pesas porque al otro día, pues es que simplemente no vas a poder, porque no estás completamente preparado para eso, y al otro día te va a doler todo y te vas a frustrar de una. Esto es lo mismo, pasa lo mismo. Meditar es un gimnasio mental. No puedes pretender meditar 30 minutos en silencio absoluto y quietud absoluta durante 30 minutos en la primera meditación. Eh, y creo que es una cuestión de tiempo, de darse la oportunidad de probar, primero con 3 minutos de silencio, de conciencia como en la respiración, eh, y luego ir avanzando en el tiempo. Mm, También, así como a muchas personas, el gimnasio, por ejemplo, ir a un gimnasio no es su ejercicio predilecto para estar en forma físicamente, para estar, pues sí, en forma físicamente. También hay diferentes formas, así como hay diferentes formas de hacer ejercicio, diferentes deportes, cada uno se adapta, pues hay muchos deportes o muchas formas de hacer ejercicio que, que se adaptan como a los diferentes gustos de las personas para poder tener una vida saludable físicamente. Esa es como mi idea. De esa misma forma, así como hay yoga para algunos, pilates para algunos, fútbol para otros, boxeo para otros, gimnasio con unos circuitos repetitivos de yo no sé cuántas repeticiones de yo no sé qué. eh, También hay diferentes meditaciones, entonces hay unas que son a través de mandalas, y hay otras que son a través de ángeles, y hay otras que son a través de un montón de temas que puede que no sean muy, que no estén muy, que resuenen mucho con tu filosofía, pero también hay otras que son unas búsquedas espirituales diferentes, eh, que son simplemente concentrarse en tu respiración, en tus órganos, en tu biología, en tu entorno físico. Eh, Hay muchísimos estilos de meditación. Entonces creo que hay que dar con la meditación que resuene contigo, y tiene, para mí, de verdad, tiene una, una, una efectividad increíble. Entonces creo que la meditación o los ejercicios de respiración son una alternativa o un complemento brutalmente excelente,
para enfrentarse a los ataques de pánico y a los ataques de ansiedad y a los ataques de tristeza y a todas esas emociones que nos dominan. De la misma forma, creo que a través de la alimentación puede funcionar y a través del ejercicio físico también. Todo eso es complementario y todo eso es muchas veces muy difícil de alcanzar, pero creo que los hábitos, los buenos hábitos siempre nos van a ayudar en todas las enfermedades. Bueno, los beneficios de leer en este momento de coronavirus este libro es, pienso yo, tal vez un acompañamiento. Eh, es estar un poco por fuera de las redes, es un poco estar por fuera, pues como lejos de las pantallas, eh, de las redes, porque puede que este libro llegue por medio de pantallas y monitores y de ebook a ustedes también. Entonces es como desconectarse un poco de las redes, de las noticias, de, 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 de la actualidad y acompañarte como a nivel emocional con lo que puedes estar sintiendo. Así esto yo lo haya vivido en el 97, en el año 97, pues de lo que se trata básicamente es como de un encuentro eh, con uno mismo a nivel emocional, muy fuerte, en donde todo el rato estás teniendo una conversación con tus emociones y con tu mundo interior. Y creo que eso es lo que está pasando en este momento con el aislamiento que estamos viviendo todos en el mundo, o pues o tantas personas en el mundo. Entonces, digamos que este puede ser un acompañamiento a estos momentos y que describe cosas que puedes estar sintiendo, que que pues nombra emociones, temas, situaciones que se pueden acercar mucho a lo que estás viviendo en tu casa, mmm, y que te puede dar ciertas luces. Creo que somos un poco analfabetas en general con nuestras emociones, con las emociones en general. Y estar confinados en nuestros espacios nos, nos ha hecho que no evadamos o evitemos lo que estamos sintiendo, lo que pensamos y nuestras emociones, sino que tenemos una conversación a un volumen más grande, más alto con nosotros mismos, porque cuando salíamos, cuando teníamos la vida de antes de la pandemia, había un montón de ruido afuera, el ruido del tráfico, el ruido de cumplir con las obligaciones del trabajo, de la vida social, que tenían todos un volumen muy alto y el volumen de nuestra propia conciencia o de nuestro pensamiento, nuestro diálogo interior estaba seguramente, pero muy opacado. En estos momentos de silencio, de, de rutina, de unos loops de nuestra vida mucho más repetitivos, en donde ya no ni podemos salir a la calle, sino que estamos todo el rato aquí en casa, toma más importancia y más volumen nuestra conversación interior. Y esto nos puede dar un montón de miedo, eh, y seguramente queremos evitarlo con las redes sociales, pues buscando todas las formas de parecer que estamos afuera pero adentro. Pero seguramente no se va a poder del todo porque ahí está el volumen siendo muy protagónico y es algo que a lo que debes atender. Entonces, creo que este libro ayuda un poco a atender a nuestra mente, ¿cierto? Como atender a nuestras emociones, a atender lo que hay por dentro,
porque este libro finalmente es una conversación mental, es la conversación mental que yo tenía eh, conmigo misma mientras ocurría mi, mi ataque de pánico. Entonces tal vez puede servir de guía o de luz para tener como nuestras nuevas conversaciones con nosotros mismos. Eh, y bueno, pues obviamente en estos momentos es complejo ir a una cita médica, ir a donde un psiquiatra. Económicamente muchos estamos muy aporreados como para pagarlo. Pues pagar esas citas médicas o esos medicamentos. Pero creo que la invitación en general, aparte del libro, de leerlo, es leer más de esos temas, escuchar más de esos temas, leer, escuchar podcasts sobre depresión, sobre ansiedad, sobre ataques de pánico, ver cómo el resto de las personas lo están llevando, qué ideas dan esas otras personas, no quedarse únicamente con esta es una más, muy chévere, muy divertida, que ese es otro punto que tiene pues este libro que puede pues como aportar a esta realidad, y es que tiene cierto manejo de humor o de compasión o ternura o de sarcasmo, no sé, que hace que el drama se amortigüe un poco o se aliviane un poco o se sienta como con menos impacto y menos dolor, eh, que me parece fundamental en este tipo de situaciones. Bueno, esta novela gráfica está dirigida para mayores de, no sé, 14 años, supongo. Como este fue un padecimiento que empezó en mí a los 17 años, en plena adolescencia, creo que cualquier adolescente puede empezar como a leerlo. Eh, y hasta la edad que quieran. Para aquellas personas que están sufriendo en este momento de ataques de pánico, depresión, ansiedad, angustia. Está dirigido a las personas que acompañan a personas que lo estén padeciendo para que aprendan un poco sobre qué está sintiendo las otras personas y cómo tratarlas o por lo menos saber en qué están y poder hablar con ellas o acercarse a ellas o acompañarlas de una forma, pues de una forma que sirva.